crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Eso lo encontramos en donde, en Mateo 5:17. Entonces Jesús nos enseñó algo muy importante, aleluya, que es que Él vino, dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Jesús vino a la tierra, vino a cumplir la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención que en esta versión lo dice de esta manera, al contrario, vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. Jesús le dio el valor a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los profetas. ¿Y cuál es ese valor? Gloria al Señor. Ese valor es que, gloria al Señor, que ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna. Amén. La palabra de Dios es eterna. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Jesús. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Gloria al Señor. Hasta que todo se cumpla. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Entonces, gloria a Jesús. ¿Por qué les estoy compartiendo esta palabra en esta noche? Gloria a Dios. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. Ella es eterna. La palabra de Dios es eterna. Nunca pasará de moda. Nunca dejará de cumplirse. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. Tenemos que darle un valor a la palabra de Dios. Así como Jesús le dio el valor a la palabra de Dios, nosotros también tenemos que darle un valor a la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura que yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, gloria a Dios, ni un punto ni una coma se le quitará. Pero encontramos en estos tiempos cómo la palabra ha dejado de tener sentido, cómo la palabra ha dejado de tener valor para muchas personas. Amén. La palabra, a gloria a Jesús, es como si la gente pensara que ha pasado de moda. Amén. Como si la palabra hubiera pasado de moda, pero vemos que no. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces me da pesar en estos tiempos, gloria a Jesús, cómo se menosprecia. Cómo la gente menosprecia a la palabra. Cómo nosotros dejamos de leer las Escrituras. Hay mucho pueblo que no lee la palabra, que no la estudia, que no la medita. Y en ella dice Jesús que está la vida eterna. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es muy importante en este tiempo, en esta cuarentena. Gloria a Jesús. Hay un video que me llamó la atención en las noticias de que un señor todas las tardes a cierta hora, durante 5 o 10 minutos, no recuerdo cuánto tiempo, todos los días buscaba un disfraz y lo que decía era: estoy aburrido. Amén. Entonces, qué bueno sería que en esta cuarentena no estemos aburridos, sino que en esta cuarentena, todos estemos meditando sobre la palabra, estudiando la palabra de Dios, leyendo la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque la Santa Escritura nos puede proteger, nos cuida, nos limpia. La palabra nos purifica. Estar estudiando la palabra, porque Jesús es la verdad, Jesús es el verbo hecho carne. Y Él mismo dijo que esta palabra se cumplirá. No hay nada que esté escrito aquí que no se cumpla. Todo lo que está escrito aquí se cumple. Pero Dios también nos está enseñando que Él no vino a cancelar, a anular la ley, las profetas. Fue a cumplirla. Vino a darle un verdadero sentido. Recuerden que Jesús enseñó que la salvación no es por la ley ni por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que es muy importante que valoremos la santa palabra de Dios, que estudiemos en medio de esta cuarentena para que gloria a Jesús, se vaya el aburrimiento, como estaba diciéndote en las noticias, el muchacho que sale todos los días diciendo estoy aburrido, se disfraza. Qué bueno que podamos dedicar tiempo en esta cuarentena a leer la Escritura, a orar, a ayunar. Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. No es que te vas a pasar todo el día leyendo la Biblia, que vas a pasarte. El que es joven lo puede hacer, ¿no? Pero no, todos tenemos deberes y cosas que hacer.
hijos, padres, todos los miembros de la familia tenemos asuntos que hacer en la casa, tenemos funciones que cumplir. Gloria al Señor, algunos están saliendo a trabajar, gracias a Dios por ello, Dios les bendiga, Dios les cuide allá afuera. Pero nosotros tenemos que aprovechar entonces este tiempo y considerar lo que dice aquí en Mateo 5, 17 en adelante, la ley y los profetas. Entonces Jesús vino a cumplir la palabra, vino a cumplir la ley y los profetas. No vino a anular la palabra, no vino a anular la ley, sino a cumplirla y a darle un verdadero sentido. Vino a enseñarnos que el mandamiento más importante, que representa todos los mandamientos, es el amor. ¿Y en cómo se expresa el amor? El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Entonces, cuando cumplimos este mandamiento principal, que es el amor, vivimos en gran bendición. Porque entonces Dios va a estar feliz, va a estar contento con nosotros, porque todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. De hecho, esto que está sucediendo, esta cuarentena, esta plaga, esta pandemia, esto está escrito. Gloria al Señor, ahí está escrito en el libro de Mateo. Dice, señales antes del fin. Jesús mismo pronosticó que vendrían hambre, terremotos, guerras y rumores de guerra, pero que aún no sería el fin, pero son señales del fin. Y otra de las señales dice, y habrá pestes. Este virus es una peste, este virus es una plaga. Y este es un azote que hay sobre la tierra. Gloria a Jesús, es un juicio que hay sobre la tierra. Es una situación que tenemos que buscar cómo escapar de este juicio, de este azote. Gloria a Jesús. Cuando hay un castigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer de dónde viene esto y buscar el rostro del Señor. Bendigo a los que están sanos hasta el día de hoy. Los bendigo, te bendigo a ti que estás en línea y estás sano. Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te cuide. Pero tienes que saber algo, que si quebrantamos el mandamiento, que es quedarnos en casa, y salimos a las calles, déjame decirte que es peligroso, que la situación está difícil, porque he encontrado en todos los ministros y profetas que están llevando un mensaje de Dios, todos dicen lo mismo, que es un momento de estar en cuarentena, es un momento de estar encerrado, es un momento de estar allí buscando el rostro del Señor en ayuno, en oración, como dice Crónicas 7:14. Amén. Eso es lo que estamos tratando de compartir con cada uno de los oyentes, con cada uno de los hermanos, que podamos entender que Dios está demandando de nosotros esto, que nos humillemos, que dediquemos tiempo para Dios. Así que cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos meditando la palabra de Dios, allí estamos agradando al Señor. Ahí estamos obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa cuando obedecemos a Dios? Amén. Lo que viene es bendición. Mira lo que dice el verso 19. El verso 19 dice, por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, dice la Escritura, gloria a Jesús, dice la Escritura, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Muy importante esta parte aquí. Gloria a Jesús. Vamos a analizarlo de nuevo. Gloria al Señor. Vamos a analizarlo acá. Gloria a Jesús. Mira lo que dice. Gloria a Dios. Leémoslo de nuevo. Es el versículo 19. Por eso, si alguien no obedece uno de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Mira esto. O sea, en esta parte Dios nos está recomendando, nos está dando el consejo. Estas palabras son de Jesús. Estas palabras son textuales de Jesús. Fueron escritas ahí, pero fueron palabras de Jesús. Y estas palabras vienen del Padre Celestial. Dice, todo aquel que considera la palabra y no le da la importancia a la palabra, entonces tampoco tendrá importancia en el reino de los cielos. Pero aquel que tome la palabra de Dios y le dé grande importancia, dice la Escritura que entonces también tendrá gran importancia. Pero dice aquí, me llama la atención, me gusta esto que dice, y enseñe a otros a obedecer los mandamientos, será muy importante en el reino de Dios. Te pregunto, tú que estás ahí en línea, gloria al Señor, tú que estás en línea allí, no sé si Lorena todavía estás ahí en línea, en los que estén en línea por favor me avisan, María, Miguel Andrade, tú que estás en línea, déjame decirte que si tú consideras que la palabra de Dios toda es valiosísima, es importante, es muy importante,
y lo enseñas a otro como que es muy importante, aquí hay una gran promesa maravillosa en el verso 19 de Mateo 5. Dice, lo mismo le sucederá al que dice, pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, dice que obedezca, pero también enseña a otros a obedecerle, será muy importante en el reino de Dios. Será muy importante en el reino de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bendiciones para Anita ya. Gloria al Señor. Bendiciones. Estamos estudiando Mateo 5, verso 17 hasta el verso 21. La ley y los profetas. Así que en esta noche yo te animo, aquí desde la oscuridad de la falta de electricidad. Gloria al Señor en este sector. Gloria al Señor. Te intimo, te animo para que tú y yo juntos analicemos esta palabra, para que analicemos que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Esta plaga, esta pandemia, allí está escrita, eso está profetizado. Y dice la Escritura que vendrán cosas peores. Entonces es muy importante que leamos la palabra, que estudiemos la palabra. Y si no tienes problemas para leerla, no tienes una Biblia, no la tienes instalada, no tienes teléfono, gloria al Señor, entonces óyela. Pero es muy importante escuchar, leer la palabra de Dios. Es muy importante. Gloria a Jesús. Entonces dice aquí la Escritura que el que oiga la palabra de Dios, el que lea la palabra de Dios, el que medite en la palabra de Dios, dice la Escritura, y el que le dé la importancia y le enseñe a otro a obedecerla, así mismo también será llamado importante en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Será, dice, reconocido en el reino de los cielos como una persona importante. Como una persona importante. ¿Quién? El que estudia la palabra, el que lee la palabra y el que la enseña a otro. Así que en esta noche te invito a que medites en ella, a que te envuelvas, te introduzcas en medio de la Escritura. Gloria a Jesús, que te animes a darle la gran importancia que tiene la palabra de Dios y a enseñarla a otros. Amén. Gloria a Jesús. Bendigo la vida de mi hermano, mi amado hermano en Cristo. Gloria al Señor Víctor allí. A Ana, no sé cuántos estén todavía allí. Acá no hay luz, muchachos. Gloria a Jesús. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Entonces miren la importancia que es meditar en la palabra de Dios. Miren la importancia que es escudriñar, que es estudiar, que es valorar la palabra de Dios. La importancia. ¿Dónde está la importancia? En que si le damos la importancia que se merece la palabra de Dios, tendremos también reconocimiento en el cielo. Entonces también seremos importantes en el reino de los cielos. Amén. Pero dice también que entraremos al reino de los cielos. Dice que si le damos la importancia que le han dado los fariseos, los maestros de la ley, aquellos que creen mucho, o sea, que se jactan de estudiar las Escrituras, pero no la ponen en práctica, entonces dice, nunca entrarán en el reino de Dios. Dime una cosa, tú que estás ahí conectado, ¿quieres entrar al reino de Dios? Yo quiero entrar al reino de Dios. Kelly, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Yo sí quiero entrar al reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces, si queremos entrar al reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Darle la importancia a la palabra de Dios. Ella nos da la respuesta para todas las cosas. Ella nos da la respuesta para muchas cosas. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Nos da la importancia. Nos revela, la palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos enseña, nos fortalece. La palabra es viva y eficaz y útil para enseñar y para redarguir. La palabra es tan poderosa, tanto así que dice que Jesús es la palabra hecha carne, porque es que la palabra es la representación literal y física de Jesús. Eso es Jesús. Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Jesús es el verbo hecho carne. Amén. Entonces, en esta noche, quiero que medites en esto, que lo leas un poco más en tu casa, Mateo capítulo 5, verso 17, la ley y los profetas, y que le demos esa importancia que se merece. Amén. Le demos esta importancia que se merece. Gloria a Jesús. Que le enseñemos a otro